Nací en Lima, el 11 de enero de 1942. Mis padres se llamaban Luis y Elsa. Soy la mayor de 4 hermanos. Mi padre era, en el momento que nací yo, o en el tiempo que nací yo, había egresaba de la escuela de policía, pero antes se había desempeñado como guardia civil, después fue cabo, después fue sargento, y quiso seguir preparándose, ingresó a la escuela de oficiales. Mi madre era una amorosísima, muy tierna mamá. Ambos nacieron en Tacna, mi mamá en Iquique me parece, pero no se conocieron en Tacna, sino se conocieron en Lima, ¿no? Mi madre fue huérfana, quedó a los 3 meses de nacida, falleció su mamá. Mi abuela Sara, de quien llevó el nombre, y mi abuelo Arturo se vino a Lima. Mi papá también perdió a su papá y a su mamá, y sus hermanos mayores lo trajeron a Lima. En 1941 se casaron por la iglesia y por civil, y bueno, fui la primera hija del matrimonio. Entonces, mi niñez transcurrió en La Victoria, vivíamos en La Victoria, y siempre veía yo en la casa libros, porque mi padre era muy estudioso y siempre quería avanzar. Entonces pienso que ese ha sido un tema que ha estado pleno en mi vida, ¿no? El estudio, los libros. Mi mamá, cuando vino a Lima, muy pequeña, pero a los 7 años, me parece, 7, ingresó a una escuela regido por religiosos en Barranco, y hasta ahora existe la congregación, las madres misioneras de Santa María, y actualmente regentan el colegio parroquial Santa Rosa en Barranco, de mucha tradición. Eso es lo que recuerdo de los primeros, de las primeras actividades de mi mamá y de mi papá. Ujú. Es curioso porque entonces ellos son tacneños e imagino que nacen en la Tacna ocupada. Claro, mi papá nació en Tacna, en Sama, perdón, en Sama, y mi mamá nació en Iquique. Y bueno, yo no sé cómo es que los dos se encontraron en Lima. Y Ujú. bueno, los dos llevan el mismo apellido. En Tacna hay muchas personas que llevan el apellido Liendo. Entonces mi nombre es Sara Irma Liendo Liendo, por mis padres. Después hay varias ramificaciones, ¿no? De Liendo, pero imagino que el parentesco es lejano, ¿no? Supongo. Y de alguna forma ellos, cuando usted era pequeña o quizá ya mayor, le comentaban qué es lo que había significado vivir luego en Lima, salir de sus lugares de origen y adaptarse, digamos, a una nueva realidad. Porque imagino que sus infancias de ellos no fueron tan fáciles, ¿no? No, claro. Mi mamá vino de 3 años, muy pequeñita, así que no se dio cuenta, pero mi papá sí, ¿no? Mi abuelo paterno era panadero, y mi papá dice que salía a dejar el pan a los vecinos, ¿no?
Entonces su vida también era difícil, ¿no? Era papá y mamá, el abuelo era Pedro y mi abuelita Armandina. Pero el abuelo Pedro tenía un matrimonio anterior, porque tuvo hijos, ¿no? Mayores. Entonces los hermanos mayores fueron quienes trajeron a mi papá a Lima con la finalidad de que se preparara, de que estudiara. Ellos también son liendos y tenían, bueno, yo después me enteré y conocí la sastrería Liendo, que quedaba en la antigua Casa Pileta de la Merced y ahora creo que es, ay Dios, no me acuerdo ahorita el nombre de la calle, pero sí he llegado allí a visitar. Me pusieron, el primer colegio fue el Colegio América, que no estaba tan lejos de la casa, donde enseñaban inglés. Pero mi padre, como ya tenía que estaba cambiado hacia Arequipa, y a los 4 años, hice creo que dos años nomás en el América, y después ya nos fuimos a Arequipa en barco. Yo no recuerdo la sensación de subirme en las faldas de mi mamá cuando llegó el barco a Mollendo y había una silla que llegaba hasta el puerto, ¿no? En Mollendo. Y yo me acuerdo, estar sentada, yo recuerdo esa imagen, esa sensación de estar sentada y volar por el aire con mi mamá hacia el puerto, pues, de Matarani, me parece que era Matarani. Y entonces llegaron a Arequipa. Llegamos a Arequipa, eso era cuando yo tenía 6 años, porque los pocos años de uno, dos que ya me acuerdo, es que vivíamos en la Victoria, veía a mi abuelo paterno y al hermano de mi mamá, se llamaba Víctor, que me sacaban al parque Manco Cápac, que había una famosa heladería, Taormina, donde me llevaban a tomar helados, ¿no? Y los paseos en el parque de la reserva, sí que tengo fotos de niña. Y después a los 6 años más o menos es que a mi papá lo cambiaron a Arequipa y fuimos a Arequipa. Pero Ujú. solo estuvieron ahí por 2 años. Sí, sí, sí. Y en Arequipa también fui al colegio, Ujú. primer año de primaria, primer grado, primaria. Estuvimos primero y segundo, y después vinimos a Lima, pero rapidito lo cambiaron al Cusco, mi papá, a Sicuani, y también nos fuimos, ¿no? Sí, también nos fuimos. Nunca dejamos, siempre era el viaje de la familia. Y mi madre con una prolijidad, ordenaba hacía el embalaje de las cosas, ¿no? De camas, de colchones, era lo último que embalábamos, eran los colchones. Pero y después las ollas, y mi mamá cosía, porque en el internado que estuvo, las madres le enseñaron a coser, a bordar, a cocinar también, a hacer postres. Así que sabían todo. Yo decía todo así, todo le salía muy bien. Ujú. Desde pequeños, yo y mis hermanos hemos vestido la ropa que mi mamá nos hacía de diario,
y de fiesta también. Siempre, yo me acuerdo mucho que el 28 de julio y Navidad estrenábamos ropa todos, los cuatro, porque después fuimos 4 hermanos. Y entonces en Cusco, ¿cuánto tiempo estuvieron? En Sicuani estuve 2 años también, y en el Cusco, bueno, ya mi mamá, yo ya tenía una hermana menor, nos llevamos Luisa, yo soy Sara, mi hermana es Luisa, que nos llevamos 2 años, ella nació en el 44, y en el Cusco, en Sicuani estuvimos 48, 49 y 50, y el 50 nació mi hermano César en el Cusco. No en una maternidad, sino en una casa de familia amiga, que la señora era obstetriz, Allá. esposa de un oficial también, de un compañero de mi papá, en Ujú. el Cusco, pero vivíamos en Sicuani. Ya. Y de ahí regresan a Lima, imagino. Claro, de allí regresamos a Lima sí, 2 años tenía mi hermano menor, y empezamos a Lima. Yo ya llegaba al quinto de primaria. El quinto de primaria lo hice en el Colegio Nacional de Mujeres Juana Larco de Dahmer, hoy Gran Unidad Escolar. Y me acuerdo mucho de mi maestra. Fue la primera maestra que impactó en mí, la señora Amelia López, el quinto año de primaria, ¿Por qué impactó en usted? ¿Qué es lo que porque recuerda de era ella? muy, muy, muy tierna, muy bondadosa, pero muy exigente también. Pero era la maestra que, además de exigir, se preocupaba de cómo nos sentíamos, de que saliéramos a jugar, de elogiar nuestros aciertos. Yo tenía muy buena ortografía y a ella le gustaba mucho. Bueno, mi mamá tenía muy buena ortografía, y ella siempre, siempre estuvo pendiente de, de mi letra, de mi caligrafía y de mi ortografía. Al año siguiente empezó el examen de madurez mental para los alumnos de quinto de primaria. Y bueno, la aprobé con tan buena nota que yo no hice sexto. Pasé a primero de media, sí, en el mismo colegio, en Juan del Arco de Dama. Varias estuvimos allí, aprobamos el examen, y ella muy contenta nos abrazaba, y por eso le digo, ¿no? Era la persona exigente en los cursos de todas las materias, castellano, matemáticas, porque en ese entonces era una sola maestra para todos los cursos, Ujú. geografía, y solamente teníamos una profesora de labores, ¿no? De tejido, de cosas así. Pero ella era la maestra de todo. Pero al final se alegró tanto que realmente nos abrazaba, y feliz se le veía a la señora López, Amelia López Madrid. Ujú. Después en el colegio la veía de vez en cuando, siempre la iba a visitar a su salón, pero ya, bueno, ya mi preocupación aumentó porque ya era profesoras de diferentes cursos, ¿no? La vi casi toda mi secundaria, ¿sabe? Pero después sé que viajó a Estados Unidos. Nos comunicamos algunas veces, pero ya se fue eh, este, separando, ¿no? Se fue haciendo más largo más espaciado el contacto.
pero nunca me puedo olvidar de ella, su Ujú, nombre completo y su imagen. ujú. Ujú. Y entonces la secundaria también transcurrió en el Juan Alarco. También transcurrió en Juan del Arco, primero, segundo, tercero, cuarto, en cuarto año de media, mi papá lo trasladaron a Mollento, Otra vez. otra vez, Dios mío. Y entonces, como ya era costumbre en la familia, bueno, pues había que ir a Mollento. Me dio mucha pena porque dejaba a mis compañeras de colegio, pero bueno, sí, era algo que había que hacerse y no había que batalear, ¿no? También volví a ver y ayudar a mi mamá en el embalaje de las cosas. Estuvimos solamente un año. El cuarto año de secundaria lo hice en Mollendo, en el Colegio Nacional de Valdivia, y donde sus profesores eran todos varones. El colegio era mixto, un colegio muy bien, muy grande, diferente de Juan Alarco, muy grande, construido como para unidad escolar, algo así era, porque era muy grande, los salones eran muy amplios, y teníamos muy buenos profesores. El 56 hice cuarto y el 57 hice quinto. Entonces vinimos a Lima ese año, solamente no, me quedé cuarto año de secundaria. Y el 57 regresé al colegio. Fue una alegría enorme regresar y terminé mi educación secundaria en 1957 Ujú, con las compañeras que había empezado el primero. claro. Ujú. Y para entonces, ¿seguía viviendo en La Victoria o...? No, no, ya para la secundaria nos mudamos porque mi papá ya trabajó un tiempo en la comisaría de Miraflores y finalmente en Chorrillos, era comisario de Chorrillos. Y nos mudamos a Chorrillos, en la avenida Alfonso Ugarte, por donde en la misma calle pasaba el tranvía. Y ahí en ese tranvía me desplacé a la universidad. Yo ingresé en 1900, terminé el colegio en 57 y el 58, con 16 años, porque enero cumplía los 16 años, ingresé a San Marcos. Ujú. Es decir, Ujú. terminó el colegio a los 15. Sí, pues terminé el colegio a los 15. ¡Wow! Súper joven. Sí, pero yo sabía que tenía que estudiar y que quería estudiar. Era una alumna no brillante, pero sí me gustaba el estudio. Y mi mamá me ayudaba mucho porque sabía muchos poemas, me hacía leer, me compraba cuentos. O sea que siempre estuve muy pegada a las letras y a leer y al conocer. Ujú, ¿Y qué recuerdos tiene, digamos, para ir cerrando esta primera parte de la entrevista ujú. sobre la Lima de entonces? Imagino que la percepción sobre la Lima, la Victoria de los años 40 es distinta ya en los años 50, cuando ya está en Chorrillos. Y también es un poquito Claro, paradójico porque por momentos está en Lima y luego sale a Arequipa o a Cusco, pero luego regresa, ¿no? Entonces imagino que antes de estar en San Marcos usted ya tenía una imagen de lo que era su ciudad, ¿no? De los cambios que sí, habían también. sí, sí, claro, claro que sí. Pero siempre mi atención estuvo en lo positivo. Yo vivía en La Victoria, me acuerdo que vivía en una casa que tenía varias casitas. Subíamos y en los altos había varios departamentos. Y todas las personas eran muy amables, ¿no? No éramos amigas, porque mi mamá tampoco nunca, no era así de amiguera, de vecindad, ¿no? Pero sí nos saludábamos, era una vida tranquila, yo salía con mi abuelito de la mano hacia el parque a pasear o a tomar los helados, con mi mamá de la mano
al colegio, que quedaba como 4 o 5 cuadras de allí, de Luna Pizarro, cuadras 5, me acuerdo. Después por el cambio de trabajo de mi papá era que tuvimos que ir a Sicuani. En Sicuani también fue una casita de altos, que en los bajos había una tienda y que, bueno, allí sí yo notaba el clima diferente, las lluvias que empapaban las calles, eh, nuestras campesinas y campesinos con sus trajes típicos que me encantaba mirar. Y en la tienda a veces los fines de semana organizaban sus fiestas, sus reuniones y cantaban los huaynos y el quechua, ¿no? Que también estábamos, al menos mi hermana y yo estábamos atentas, ¿no? Mi hermana Luisa, atentas y porque nos gustaba. Y después cuando caminábamos hacia la iglesia los domingos y hacia el parque, los domingos para ir a la misa con mamá, papá. Así que viví esa diferencia de región, ¿no? La sierra y la costa. Pero no fue. Y después en Chorrillos también encontramos una casa en la avenida Alfonso Ugarte, una de las calles principales, donde venía el tranvía hacia Lima, en Alfonso Ugarte 330. Y allí estuvimos ya los 4 hijos, ¿no? Sara, Luisa, César y Luis, el menor. Mi Ujú. hermana y yo nacimos en la maternidad de Lima y mis hermanos ya nacieron en el hospital de policía, los dos. Ah, no, César nació en el Cusco, en casa de una familia amiga, Muñoz, familia Muñoz, y Luis, el menor, nació en el hospital de policía. Y así transcurrió mi vida apreciando los diferentes espacios, ¿no? Nosotros vivíamos en Chorrillos y los hermanos de mi papá vivían en San Isidro, en casas diferentes desde entonces también. Los mayores, los que antes de mi papá ingresar a la escuela de policía, él ayudaba en la sastrería de sus hermanos a cortar los silvanes y bueno, y aprendió también un poco porque después mi papá cortaba y surcía sus ropas y le enseñaba a mi mamá cómo se hacía los pantalones para los niños, para mis hermanos. O sea que mi vida fue entre la infancia, adolescencia, fue una maravilla realmente.